Hola, Esme. ¿Ya lista, Esme? La última nos vamos, dice. Lista, maestra. Bueno, Temprano. preparada. Preparada y más tempranito. Así, claro. Es que ya regresamos a otra escuela y me tocó Ujú. hoy me tocó la ronda. Entonces va a tocar una sí, una no, una sí, una no, una sí. Yo, ok, está bien. Pero está bien ya, con que ya regresemos una y una y una. Perfecto. Pues al parecer también nosotros para la semana que entra, la mitad inician presencial. Bueno, es que no nos dicen bien si sí o si no. Ujú, Ahorita le estábamos preguntando al maestro Marco, ujú. pero igual también dice, pues es que no sé Ah, si sí caray. o sí. Y Pues dije, dijeron que sí, porque ya está, dije, sirve que en mi casa doy la clase, pero resulta de que sí va a haber presencial todas y dije, entonces ya me tengo que venir otra vez. Pero es que nos dijeron que íbamos a asistir mitad y mitad. Ah, O sea, una mitad sí ujú, en presencial y la otra en virtual. línea. Y Ujú. ahorita le preguntábamos al profe que si podíamos, nosotros elegir quién sí iba y quién no. Y no Ujú. nos quiso adelantar nada. Ah, digo, ya hubieran acomodado toda esa agenda, De hecho, pero pues sí, es bueno, a que mí yo también digo lo mismo para acomodar agenda. A mí me parece perfecto estar de aquí en mi casita. que dices, no me malpaso, no me da frío, y te va a tocar, ¿verdad? Ay. Ay, si va por orden de lista, ya supo que sí, me tocó primer lugar. Aquí Esmeralda, Raúl, y los voy apuntando Isabela. Conforme se van conectando, ¿verdad? Los voy apuntando en papelitos. Ándale. Pero ya presencial va a ser más divertido. Un poquito más, menos tenso, digámoslo así. Lo que pasa es que a mí no me parece tenso, maestra. La verdad estoy a gusto. Las clases me han parecido muy bien por parte de todos los profes. Bueno, es que también hay gente que, el día sentada, como que no, como que sí. Y luego a la hora de la comida, a veces no alcanzas en 10 minutos comer. O sea, también eso Pero también. anda uno, corre y corre. Sí. Y luego Ya baja uno, se hace un cafecito y unas galletitas y lo que sea. y ni duran. Aparte, da uno de alito, un café de alito y no dura. Sí. Pero bueno, pues nos vamos a ir temprano, bueno, para que ya vayan Así. pidiendo su Didi Food de una vez. Que dicen, ay, maestra, ¿verdad? Si yo de repente sé en mi casa de que, ya voy a terminar, vete por el pozole, está casarado ya hecho, yo no voy a hacer nada. Y ya él manda más, ve y compra, dice, ya no te veo, ¿verdad? Termino clases y calientita la comida. Ventaja de tener hijas grandes, maestra, que ellas hacen de comer mientras uno está en clase. Yo no tengo hijos. Mm. Entonces yo le decía a mi papá, Yo sí, tres. no, yo le decía a mi papá, ¿quiere esto Ten- o mejor? tengo tres hijas y cuatro nietos, así es que Mira, a los nietos, manden a hablar el Didi Food. Vámonos, para que ya no estén cocinando. Luego ya sale uno bien cansado, de hecho, me acuerdo que a veces quería cocinar y podía agarrar la cuchara. Y mi papá, no, mejor pide comida, es más fácil. Mejor compramos comida. Bueno, a ver si se conecta porque ya me quiero ir. La de no mandado el link, ya está en Classroom. ¿Tienes pajaritos, Esmeralda? ¿O quién es el que tiene pajaritos? ¿O es Raúl? Perdón, yo Isabel. tengo una guacamaya
y una cotorrita. Ándale, la cotorrilla. Yo creo que tenía un periquito también y ay, cómo gritaba, yo no sé, tenía tanto pulmón. Todo el día. Sí, Cállate. la mía luego la hace como gallina, parece gallina, se agarra cacaraqueando, mi cotorro, mi cotorrita. Los pulmones que tienen. No, ya está la sesión Y de... la guacamaya que se escucha hasta toda la cuadra, yo creo. Ah, eso sí gritan bien feo, gritan muy fuerte. Pero eso duran muchos años, ¿verdad? Fuertísimo. Ujú. ¿Dónde? No, digo que gritan mucho. Sí. Se oyen en toda la vecindad, dicen los vecinos. Teníamos una señora a 3 cuadras y se escuchaba su guacamaya. Bien grandota. Y yo, ah, caray, no, con su elote completo, ¿eh? No era de medio lote, bien gordito. Y yo, íralo, pedazo de sandía. Hola Ya. maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo decía, ¿en serio puede agarrar tanta fuerza en la mano? Buenas tardes. Pues bueno, chicos, vamos comenzando porque pues hoy nos vamos temprano. Vayan pidiendo su comidita, le digo a la compañera Esmeralda para que no cocinen. Y a gustito, ya, todos. Y pues yo trabajando, ¿verdad? Yo trabajando, ustedes comiendo. Pero acá tengo doble lonche, no me voy a quejar. Entonces ahí saliendo del trabajo vamos a comer. Ok, bueno, chicas, comenzamos la unidad número 2. Vamos a hablar sobre algunos tipos de modelos contemporáneos que siguen vigentes actualmente. Y el día de hoy vamos a ver a 2 autores de gran importancia, de gran impacto en la educación. El primero es Giovanni Enrico Pestalozzi y el segundo se llama Jean-Jacques Rousseau. Y vamos a comenzar primero con Pestalozzi, ¿ok? Vale, voy a apagar el micrófono para que no se escuchen los ruidos. De repente se escucha ahí la guacamaya de la compañera, pues ya dijo que ya no. Ya está calladita, le pusimos su elote, entonces ya. Vamos a comenzar. Datos bibliográficos, pues fue abnegado, maestro suizo, discípulo de Rousseau, de Jacques Rousseau, que viene siendo la segunda persona que vamos a ver. Ha inspirado numerosas disertaciones y posturas pedagógicas. Estudió en Zurich, Suiza, y en 1775 no terminó ninguna profesión académica, pero poseía una sólida formación cultural. Él no fue pedagogo de una escuela, ni educador, ni nada, pero él tenía el conocimiento y la cultura de enseñar, ¿sí? Como los maestros de antes que no tenían un título, pero tenían ese ánimo, pues, de prestarse a dar ese servicio. La primera obra fue La velada de un solitario que terminó hacia 1779. Empieza a hacer algunas obras de novela. Leonardo de Gertrudis, la tercera obra, la que haría célebre Pestalozzi. La idea del libro era contar historias edificantes, concebidas para el pueblo, y fue un éxito indiscutible. A ver, les voy a platicar por qué fue un éxito indiscutible. Él llega junto con Rousseau, y vamos a ver también a Comenio en la clase que sigue. Ellos llegan a reestructurar una educación después de tantos siglos del feudalismo. Son los de la Ilustración, del siglo de la Ilustración, como lo vimos en el Renacimiento, ¿se acuerdan? Ellos llegan con esta pauta de renovar y de reconstruir y recuperar una educación que ya existía para el pueblo. Entonces, bueno, Pestalozzi junto con Rousseau crean las nuevas formas de educar, los nuevos métodos, que ahorita vamos a ver un poquito acerca de. Y bueno, pues Leonardo Gertrudis fue como un impacto muy grande porque hablaba acerca de la vida de esas 2 personas, hablaba sobre cultura, etcétera, la cual fue un éxito indiscutible en aquella época porque eran las primeras obras literarias que se vuelven a rescatar. Recuerden que vuelve otra vez la pedagogía griega, el arte, la belleza, toda esta cuestión. Todo el mundo hablaba de él y la Sociedad Económica de Berna le otorgó una recompensa de 30 ducados, que viene siendo como 30,000 pesos, y una medalla de oro con valor de otros 20. Llegó una medalla por ser uno de los grandes reformadores, de los grandes educadores rescatistas. Pedagogo suizo, primero en considerarse en ese ámbito de la época moderna, y reformador de la pedagogía tradicional. De aquí viene la pedagogía tradicional que antes existía en nuestro país.
dirigió su labor a la educación popular. Le decían, Pestalozzi, vente aquí a dar con los ricos. No, porque yo soy más de la gente del pueblo. Me interesa hacer que la gente que no tiene recursos esté educado, esté preparado, aprenda a leer y escribir y pueda tener un mejor futuro y ya no le puedan estar robando como le hacían anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso fue un reformador de la pedagogía tradicional. Construyó su obra a partir de esbozos y múltiples ensayos de lo que llamó una educación de la humanidad. ¿Sí? Postula que la enseñanza auténtica es la democracia. Esta parte de la democracia la marca Rousseau. Entonces, él extrae esta parte en la que la democracia era la participación del alumno en clase, como el día de la posada, ¿no? ¿Qué quieren de posada? ¿Qué quieren de comer? ¿Qué quieren de postre? Esta cuestión de la democracia, pero dentro de una institución de cómo quieres tu mueble, cómo quieres pintar tu escuela, qué quieres plantar, toda esta parte la postula él. Ahora vamos a ver sus elementos del porqué. El Leonardo Gertrudis en escritos posteriores siempre representa la educación como el medio de superar la pobreza del pueblo y de conducir a esta a la felicidad y a la virtud. Otro ideal de la ilustración, que es lo que, como vuelvo a repetir, empezó a rescatar esta parte cuando ya no había nada de educación. Entonces él decía, si tú te educas, si tu pueblo se educa como los griegos, vas a crecer y vas a tener una mayor felicidad en ti mismo, como nos sentimos ahora muy felices. Ya tengo una carrera, ya voy por más, me siento contento y feliz porque estoy estudiando. Ahí veo algunos estados de WhatsApp de algunos alumnos bien contentas, ya me voy a titular, ya me voy a... La felicidad al máximo, ¿no? Por la educación. La educación nueva ya resultaba perturbadora en aquella época. Confiar en el niño, aceptarlo tal cual es, ayudarlo en su descubrimiento del mundo. De aquí extrae Jerome Bruner, que lo vamos a ver en las últimas unidades, esta parte del descubrimiento del mundo, servirle y no someterlo. Él decía, hay que servirle al niño con alegría, con amor, y no a base de golpes y castigos. Quererlo, todo esto hacía que la obra de Pestalozzi rayase en los escandalosos y perturbantes de la orden establecida en aquella época, cuando todavía estaba un poquito el feudalismo. Fue provocadora y lo sigue siendo. Hasta actualmente sigue siendo un poco provocadora porque él te regresa la pauta de que tienes que confiar en el pequeño, de que él va a hacer su tarea por sí mismo, de que él va a tener valores, de que si ocupa ayuda tienes que ayudar. Sigue vigente si se dan cuenta esas posturas. No se han perdido al 100%. Ok, les decía, él marca algunas ideas pedagógicas que otros autores tomaron, u otros pedagogos y educadores llevaron a cabo hasta el día de hoy. La primera es, primero toma en cuenta la intuición intelectual con elementos. ¿Sí? Esa es la primera. Para la enseñanza de los números. Esta parte es muy interesante porque él decía, ¿cómo yo le enseño los números a un niño si él solamente escucha que es 1, que es 2 y que es 3? Si no sabe qué es, si no lo ve, no lo mira, no lo observa, no lo toca. Empieza a crear tablillas de madera con las letras y los números para que el niño pudiera agarrarlo, lo pudiera tocar con el lápiz y lo dibujara. ¿Se acuerdan de aquellas reglas que tenían letras? Que nomás las rellenabas y ya se la escrito. Esas son ideas de Pestalozzi. De aquí, Montessori extrae esta idea de este primer autor. Entonces, ya hay tablillas para letras y números. Para la enseñanza de la forma. Él decía, ok, ya tentaste, ya observaste cómo es una letra, cuál es mayúscula, cuál es minúscula. Lo que vemos en los kinder viene de él. Ahora, voy a enseñarte la forma. Te voy a enseñar a observar, que veas las plantas, los animalitos, el paisaje. Vas a medir, vas a dibujar y al final vas a escribir. Que son como algunos procesos que en preescolar se llevan. Primero observas, después mides. Medir no es con una regla, sino entender, como nos decía Piaget, también extrae estas ideas, que es grande, está llena hasta base a la botella, que es pequeño, que es cuadrado, que es redondo, que es duro, que es blanco. A eso se refiere con medir. Dibujar, cuando le explicamos un tema, una película, algo a los niños, y le dices, ¿me vas a dibujar el personaje que más te gustó? Y ahí hace su dibujo como, dice, como Dios los da a entender, que no se les entiende, se están enseñando,
y te dicen, es que es el dinosaurio. Ah, pues no tiene cara de dinosaurio, pero es un dinosaurio. Y de ahí nos vamos a la parte de escribir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es la forma, ya está manipulando la mano, ya tiene la habilidad de poder agarrar el lápiz. Ahora vamos a que entrene el niño a escribir. El tercer elemento es para la enseñanza del lenguaje. El uso de la psicología es no solamente decir, te voy a intuir, no, o te voy a intimidar, no. El uso de la psicología, chicas, aquí como lo podemos ver en los niños, es, ¿qué te estoy queriendo preguntar? ¿Qué te estoy queriendo responder desde mi mente? ¿Sí? Como cuando se presenta alguien y en la mente te dice, oye, Liliana, Esmeralda, Yadira, dile hola, ¿cómo estás? De la mente, ¿no? Ahí en el cerebro ahí. Saluda, buenos días. O pregúntale cómo se llama. O qué se le ofrece. O qué dirección busca. Cuando hay personas que andan perdidas en una dirección. Pregúntales, te dice la mente psicológica. Te dice, dile, habla, di esto. Es lo que él decía. Que él pudiera expresarse en preguntar, en cuestionar, en responder lo que él pudiera entender. Construir esa parte de perderle el miedo. La otra es las frases, poco a poco introducirle frases, oraciones y los sonidos, que escuche cómo está lo fonético y la fonología y todas esas cuestiones de la lingüística, cómo está, oír y repetir, oír y repetir, oír y repetir. ¿Pronuncias bien o pronuncias bien? ¿De acuerdo? A este tercer paso se le llama lectura y escritura, que hoy en día le decimos lectoescritura. ¿De acuerdo? Y el cuarto, en el que también trabajó, aquí hay algunos ejemplos de los manuales, el cuarto es para aspectos generales de su educación elemental, en la educación elemental de cualquier persona. Primero, aquí él marca esta pauta muy importante, educación en ambos sexos. Antes solamente el hombre se educaba, la mujer no. Nada más leer y escribir, pero no podía crecer más. Aquí él dice, ahora sí, va a haber esta enseñanza de ambos sexos, van a aprender los dos, va a existir una escuela mixta, en donde todos puedan estar, y si no la quieres mixta, uno de puros niños, un grupo primero A de niñas y primero B de niños, pero que estén estudiando. Educación creativa y productiva, la parte que estamos utilizando mucho ya en la educación, si se percibe esa cuestión, chicas y chicos, de que el niño pueda crear un proyecto acerca de una temática, que te lo exponga, que te tenga un material didáctico, que realice algo con plastilina, que sea creativo, que explote la creatividad y que lo pueda producir. Por ejemplo, le podemos decir, mira, este es el experimento del frijolito, ¿se acuerdan? Que le echábamos, lo regábamos, pues esto es parte de, para que tú entiendas cómo de la creatividad de poner un frasco, lavarlo, ponerle el algodón y frijolito y regarlo y estarlo viendo todos los días cómo va creciendo. Tu producción es, pues son los frijolitos, cómo sale la plantita. Esa parte del deseo que también era muy importante, que no perdiéramos la productividad. 3, enseñanza de lo moral y la religión. Él se separa la religión, la separa tal cual, pero dice, no te puedo quitar la religión porque no estamos al 100% liberados de ella. Todavía no había una reforma en contra de la religión en ese tiempo, pero te voy a dar una clase de religión donde solamente se hable de él y no se meta en lo científico. Y como estamos hoy en día, lo científico que no se meta a lo religioso. Porque imagínense, no, ya no entendió el Big Bang, entonces, ¿quién creó la Tierra? ¿Dios o la explosión de unos átomos o moléculas, no? Entonces, dividir esta parte, tal cual la tenemos hoy en día, pero también la parte de los valores de la ética y de la moral. Que tuviera siempre presente que es respetar, que es tolerancia, que es amor, que es verdad, que es etcétera. La educación social, también la marca él, la educación social es esta parte donde hacemos, ahorita actualmente se hacía, porque tampoco no podemos, eventos escolares, interescolares, la participación de los papás en los proyectos de los niños, el día de la madre, el día del maestro, toda esta parte en lo social, él lo establece en que tú como alumno pudieras demostrar a los demás lo que has aprendido socialmente, que vieran que tu conocimiento va creciendo, que hables, que platiques, que obtengas información, ¿sí? Como la bidireccionalidad que vamos a ver más adelante con Paulo Freire, toda esta cuestión.
Y la práctica de la escuela-trabajo, también muy importante. Aquí esta parte él nos menciona y lo arrastra también Paulo Freire y lo arrastran otros autores como Celestín Freinet, que son los talleres de trabajo que tuvimos en secundaria y también en prepa. Entonces, él pone esta práctica de la escuela-trabajo desde niños en que no a trabajar y andar labrando, no, hasta cierta edad sí, pero no al principio, sino construir un salón, tenerlo limpio, no dejar basura donde sea, cuidarlo, trabajar en esa forma. Ya cuando estaban un poquito más grandes, él decía, ahora sí, pues te vas al campo, te vamos a enseñar a bordar, te vamos a enseñar a tejer, te vamos a enseñar a hacer figuras de barro, te vamos a enseñar cómo los talles. ¿Ok? De ahí fíjense cómo vienen estas ideas que hoy en día siguen todas vigentes. Las tres primeras vienen siendo utilizadas en preescolar para los primeros aprendizajes de los pequeños. Y la cuarta viene siendo como parte ya de primaria y secundaria, en donde sigue la vigencia de esos talleres, donde existe el amor a la religión en algunas escuelas o colegios, y sobre todo pues está vigente la enseñanza en ambos sexos. Liliana. Es lo que vendría siendo que manejamos nosotros como prerequisitos, ¿no? Las primeras partes de sus ideas, pues. Así es lo que nos establece. Ahora, vamos con los principios pedagógicos. Él crea principios pedagógicos. A ver, Liliana, ¿nos vas a preguntar algo? Yo bien emocionada. No, perdón, no la bajé, déjala abajo. Yo dije, nos vas a decir algo. Sí, yo bien emocionada. En los principios pedagógicos, él los establece, igual siguen vigentes, igual se les cambia el nombre, se les introducen los nuevos modelos educativos, pero aún siguen. Por eso les decía, él es el padre de la educación moderna o la educación tradicional. Por todo lo que él trabajó, a pesar, fíjense, los que acaban de llegar hace poquito a la clase, no fue educador, no fue pedagogo, no estudió una carrera, pero tenía vamos a decir, la voluntad de educar a los demás, la voluntad de rescatar a la sociedad, de estar en lo oculto, de no tener ningún conocimiento, a tener algo, a leer y escribir, a tener algo de qué vivir. Como eso de los talleres, pues si no querías seguir estudiando, no podías, por recursos, lo que sea, pues te dedicas a sembrar, te dedicas a bordar, te dedicas a hacer ropa, te dedicas a componer música, qué sé yo, pero sigues, ¿de acuerdo? En estos principios pedagógicos nos marca primero la naturalidad. Como fue una ley, la libertad y cuidado de la naturaleza. Él decía, ok, tengo esta parte de los elementos, pero ahora vamos con los principios. Enseñarles a los pequeños la naturaleza, tal cual es. Respetar a los animales, cuidar las plantas, regarlas, no arrancar las flores, no pisarlas. Toda esta parte de la naturalidad, él la introdujo, porque él decía, está bien que te enseñen los éticos y morales, pero también quiero que entiendas la naturalidad. En tu escuela, con jardines, viene la parte humanista, si se dan cuenta, las escuelas humanistas, ya con jardines, ya los kindergarten, hermosos. Toda esta cuestión, él dice, sí, pero te voy a enseñar y te voy a poner ahí un dibujito de que no pises el pasto, lo que sea. Pero él empieza con esta parte de la ley, la libertad y cuidado de la naturaleza. Que tengamos en cuenta toda esta parte del ecosistema. 2, educación elemental. Partir de la observación, como lo vimos hace un momento, que observes, que veas los intereses y experiencias que tú tienes, poder platicarlas, poder participar, poder introducirlas en un trabajo, desarrollar la inteligencia, que no te quedaras nada más estancado en aprender una cosa, sino muchas cosas. Carpintería, manejo de, no sé, del barro para hacer figuras, albañilería, en fin, lo que hoy en día tenemos. Él decía, tienes que desarrollar esas inteligencias para que tú no nada más te quedes aprendiendo una sola cosa, sino diferentes. Y también pues las ciencias que hoy tenemos, ¿no? Física, química, matemáticas, que tengas un conocimiento amplio. Él quería eso en ese tiempo, que fueran amplios los conocimientos y que lo comprendieran para llevarlo a cabo también. Sentimiento, entender tus emociones. Fíjense desde cuándo viene aquí. Este autor nos dice, ¿qué es el sentimiento? ¿Qué emoción tienes? ¿Por qué vienes triste? No comí. ¿Cuántos alumnos nos ha tocado sin desayunar?
tristes, no te ponen atención, bostezan, se desesperan, andan hiperactivos, y hay maestros que se molestan. No entendemos. Esta parte sentimental es muy importante. ¿Qué te está pasando? Ah, es que me pegan. Ah, ok, vamos viendo esa parte. ¿Por qué te pegan? Ah, por esto. Tratar de hablar con ellos y tener esa parte con ambos. Y obviamente también otra vez la moralidad, valores éticos y morales. Tercero, educación física. Gracias a él se incorpora la educación física, que a muchos no les gustaba. Pues él decía que era como un medio de fortaleza y resistencia corporal. Una distracción, también nos decía Pestalozzi, para que no siempre estuvieras todo el tiempo en un aula encerrado y nada más aprendieras una inteligencia, un conocimiento básico o más abstracto, digámoslo así. Él decía que salgan, que jueguen, que se estiren, que brinquen, que bailen, que hagan. ¿Por qué? Pues porque son niños, lo veíamos en el modelo educativo que les decía hace un tiempo, ¿no? Los niños son niños y tienen que disfrutar, y él lo tomaba mucho en cuenta. Está bien todas las otras dos, pero también es necesario que él pueda jugar, correr. Hoy en día tenemos diferentes deportes. Entonces, él dice, introduce educación física desde el kinder hasta donde se pueda, para que tus alumnos se distraigan y tengan una amplia gama de un conocimiento diferente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, maestra, entonces los principios los primeros los define como ideas y ya estos segundos como principios. ¿Esa sería la diferencia? La diferencia está aquí, mira, son ideas pedagógicas, son ideas para el preescolar, para la Y los primaria, siguientes son principios. pero, ajá, son los principios, son como Ya. tu base siempre va a ser esta tu base. El otro es como metodología. Ok, gracias. Esta es, de nada, esta es tu base de enseñarle a respetar el ecosistema, tu base de la inteligencia, de desarrollarlo, de que tenga experiencia, de que hable, platique, te diga qué siente, porque a veces hasta una palabra de un maestro te puede ayudar, que tenga la moralidad y aparte la educación física, que hagan deporte, que bailen, todas esas cuestiones que hacen divertida también la escuela, ¿verdad? Y actualmente serían como los tipos de inteligencias, ¿no? Así Les es, vamos sí, a de ahí ver. también Howard Gardner arrastra toda esta cuestión. Y muy interesante porque le digo, siguen vigentes, se siguen usando, no han cambiado absolutamente para nada. Y pues yo creo que nunca van a cambiar, como les decía, van a seguir porque ya han servido durante muchos años. Ahora, los planos, 3 planos que él decía también, fíjense, yo lo que digo, él no fue maestro, él no estudió, él observaba mucho, él veía cómo era la educación y soñaba con una educación muy diferente. Y me pregunto hasta el día de, ¿cómo le hizo para hacer todo esto? Que sigue vigente este hombre. Roseo Comenius leyó a estos 2 autores, los siguió. Después vamos a ver la próxima semana Comenius, cuando estemos en presencial. Ahora sí les voy a traer su didáctica y todo para que vean cómo se va a trabajar la exposición. En los 3 planos nos marca la pedagogía naturalista otra vez, pero ahora él marca esta parte. Tu teoría ecológica, que la vamos a ver también, donde el niño es el sol y los demás planetas es su contorno, su contexto social, su contexto personal. Él lo maneja de esta manera. Fíjense, también la agarra aquí este autor de la teoría ecológica. El vocabulario, cómo se habla, cómo se comporta en la escuela, qué ha aprendido a hablar en la escuela y qué aprende también de casa, ¿sí? Porque muchas veces decimos, yo como maestra, pues yo no puedo decir groserías, pero viene un niño muy grosero, entonces de casa está aprendiendo las groserías. Viene esta línea, la línea tan cortita como decimos. Si el niño es agresivo, grita mucho, viene de casa. Entonces, él decía que esta parte naturalista tenía que estar bien ligada para poder entender el vocabulario de esta persona. La familia, cómo es su familia, informarnos no al 100 porque también no podemos ser la gente que se mete en la vida ajena, pero sí por lo menos decir, bueno, el niño viene en qué condiciones, no desayuna, viene golpeado, cosas así que suele pasar, casos muy graves. Entonces, esta parte sí podemos indagar un poquito en decir, ah, es que pues es que lo cuida el hermano, o ah, es que nunca está papá y mamá, y ver esta parte naturalista, que viene siendo su entorno natural. El segundo es el método de intuición global, así lo marca él. Otra vez, forma de las letras, forma de la palabra, el número, cómo está estructurado, y su nombre, como en el kinder.
El 1 grandote, la figura así de dorada, con carita, patitas, como esté, ¿no? Porque hay unos bien divertidos, estos más serios. Y abajo, la U mayúscula y luego 1. ¿Sí? De ahí viene esta parte de la intuición global. ¿Por qué? Ahorita no les puedo estar yo diciendo, supongamos, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro, porque ya me estoy haciendo bola yo también. Supongamos ahorita, yo les digo la palabra gato. ¿Qué les llega a la mente? Animal, El animal. ¿Qué más te llega a la mente ahorita? mascota, doméstico. Juego. ¿Y qué más? Vamos a cambiar la llanta. Peludo. Gato, peludo. ¿Pero qué ves? La imagen de un gato. La imagen de un gato o la imagen del hidráulico. Ajá. ¿Se fijan? Esa es la intuición global. Y después tu cerebro, primero escuchas la palabra, gato. Tu cerebro te manda la imagen inmediatamente. ¡Fum! Después te manda todas sus características, todas. Y también te manda cómo se escribe. Así trabaja la mente de la persona. Por eso decía, método de intuición global. La forma va primero, después el número. El número vendría siendo las características, en este caso del gato, y al final el nombre. Y no ocupo que yo se los escriba. Solamente con escuchar intuyeron completamente la palabra. Todo su cerebro les arrojó todo, hasta el significado prácticamente les mandó, me imagino. De qué significa gato o cuántos gatos existen. Eso es. Y el tercero es la finalidad de la educación. Él decía, se les debe de explicar a los niños por qué deben de estudiar. ¿Alguien de ustedes les explicaron en toda su vida de estudiantes para qué es estudiar o por qué tenemos que estudiar? Aparte de que para que trabajes menos. Otra que no sea esa. No, ¿verdad? No, pues trabaja para que no tengas un sueldo como los demás, para que no trabajes demasiado. Él decía. Yo recuerdo más lo que a mí siempre mi mamá me decía, trabaja, estudia para que no dependas de nadie. Pero no te decía en sí otra cuestión más. Que si estás con Más alguien, adentro. sea Exactamente. por amor, pero no para que dependas. O sea, que si estás con alguien es por decisión. Exactamente. Ay, luego dicen que porque no me caso, ¿ah? ¿Eh? Echan carrilla, ¿verdad? Pero fíjense, esta cuestión él decía, la finalidad de la educación en los niños desde pequeños es explicarle que tiene que haber un espíritu de amor a aprender. Y tienes que tener corazón para aprender. Imagínate, tienes un muy buen maestro, te trata muy bien, es excelente, es muy buena gente, siempre está de buenas, pero si tú no tienes el corazón de querer aprender, no vas a entender nada, ¿verdad, chicas, chicos? No te va a gustar estudiar. Entonces, es la parte que él decía, hay que enseñarle a los niños que tiene que haber un espíritu y un corazón dentro de la formación educativa. No nada más que porque trabajes y que porque el hombre y que porque la mujer, no. Que te guste, que tu conocimiento crezca, que aprendas, que lo compartas. Te empiezan a meter partes de la ética y moral también, ¿eh? Que te vuelvas más responsable, que tengas amor a las plantas, que comprendas la educación como es. Todo eso forma parte de una finalidad de la educación. Propuesta pedagógica, déjame ver qué hora es para avanzarle un poquito más. Se basa en su experiencia con niños pobres a los que daba instrucción y proporcionaba el aprendizaje de un oficio, lo que veíamos hace un momento atrás. Su propuesta pedagógica es principalmente una propuesta de educación popular, lo que yo les decía, mira, Pestalozzi, vente acá con los eclesiásticos y con los ricos. Él decía, no, a mí me interesa que el pueblo se rescate, que el pueblo aprenda, que el pueblo mejore, que sepa leer y escribir, que se defienda y que no esté acostumbrado solamente a sembrar en el campo como lo hacían antes o a arrear animales, sino que aprendan otros oficios, como le hacían los griegos y como hacen en otras naciones. Propone una reforma completa de todas las instituciones de enseñanza para que propiciaran una educación más democrática. Lo que vimos, la democracia, la rastra de Jacques Rousseau, donde el niño participe, el niño esté activo, no sea solamente el bultito sentado, el que sí, maestro, ¿entendieron? No, pero si le digo que no me va a pegar, entonces sí. Y ya, bueno, pues ya lo aprendió, ya ni modo. Y de repente llega la realidad que no aprendes nada y el maestro se enoja. Entonces, esa cuestión también de la democracia
Tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? La propuesta también no tiene fundamentos científicos, sino que surgen de la intuición de este autor, lo que yo les decía. Él observó, él experimentó, él trabajó, intuyó, vio y lo llevó a cabo. Pues son métodos y son elementos y principios que nunca se van a ir. ¿Por qué? Porque él observó desde pequeños cómo se pueden enseñar a desarrollar esas habilidades, tanto cognitivas como pues, matemáticas, etc. Perfeccionó los métodos de enseñanza de lectura y de lenguaje y cálculo. Con esta parte de primero enséñale la observación, la forma, después qué significa, y al último que escriba, y después lo matemático, que le entiendan por qué 2 más 2 es 4, o por qué 2 por 2 es 4, y que tenga el razonamiento, como decía el racionalismo, la misma palabra no lo decía, que no nada más digas, 2 por 2, 4, 4, como cuando eran los niños, sino que tú entendieras, él decía, quiero que entiendas por qué ese resultado. Y te pone a pensar. Entonces, ahí me llamó mucho la atención, dije, ¿cómo él pudo haber pensado eso si yo en la primaria ni entendía por qué era lo mismo 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4? Hasta ya como en secundaria entendí. ¿Por qué? Porque él te invitaba a reflexionar, a razonar, a comprender las cosas. ¿De acuerdo? También se dedicó a la educación parvularia. Algunos puntos que vamos a ver son, primero, le dio importancia al desarrollo del niño, lo que les decía, Jean Piaget se agarra de esta teoría, de todo lo que él está haciendo. Cómo se desarrolla, por qué se arrastran los niños, por qué gatean, por qué andan agarrando y destruyendo con las manos, porque no tienen fuerza, obviamente, porque observan la botella de agua, cómo aprenden a desarrollar su lenguaje. Él le dio toda esa importancia en el desarrollo de los pequeños. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Los pone a jugar esos cubos de armables, si los han visto, ¿verdad? Que van armando castillitos. Él se los puso de madera, que hicieran con letras, que armaran, que hicieran figuras con la arena, que agarraran con arcilla de la madera, hicieran lo que quisieran. Veía qué podían hacer para aprender. Valoró las actividades espontáneas del niño. Por ejemplo, de repente hay un niño que agarraba y revolvía las pinturas y creaba un nuevo color. O de repente embarraba al compañero y se le daba risa y él veía esas cuestiones de que él desarrollaba esa cuestión de que el niño tuviera confianza, tuviera la validez. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales, que estuviera, ahora sí, como nos dice el dicho, él empieza a trabajar con la psicomotricidad fina y la psicomotricidad gruesa. Fíjese desde cuándo viene de compestarlos. Cómo agarra el lápiz, cómo hace las bolitas, los palitos, cómo los pegas, cómo haces figuritas chiquitas geométricas, cómo mueves tu cuerpo, el cuello, todo, ahorita que salgan todas así, bien a gusto, nos estiramos, toda esa cuestión, él lo aportó a la educación que hoy tenemos en día. Entonces, fíjense, nada más la importancia de él en esta cuestión. Si no lo hubiera hecho, no, pues pobre de nosotros, ¿verdad? Era muy difícil poder encontrar algunas cuestiones educativas. Se consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar la mano, lo cual le servía de base para la escritura. Él también introduce los dibujos, a lo que aprendió de Comenius, a que dibujaran, que soltaran la manita, que hicieran rayitos, palitos, bolitas en el cuaderno, garabateo, toda esa cuestión. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla para después aprender a leer. Aquí viene la parte de la del A, E, I, O, U, en la escuela que es la gritadera. Repitan conmigo, vaca, mu, gato, miau, perro, guau, guau. Él desarrolló esta estrategia. Créanlo que sí me quedé también como ustedes de que dice, en serio, sí. Él desarrolló esta parte de que tenía que tener una conversación sencilla, palabras pequeñas, 2 sílabas o 1 sílaba, para que los pudiera pronunciar, escuchar cómo producen los sonidos los alumnos, si había alguien que no lo producía bien, volverle a explicar, volverle a repetir que te imitara, toda esta cuestión, y ya obviamente pues evolucionan los tecladitos que existen hoy para bebés, que la apachurran la figura de la vaca y grita, ¿no? Vaca, bu, perro, guau, guau. Entonces, esta cuestión fue creciendo hasta el día de hoy. 7, destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Ahí está. El ballet, el baile, el Día de las Madres, que se ponen a bailar y se disfrazan.
Esta parte también me gustó muchísimo, cómo era de que no solamente la inteligencia en un aula, aprender números, sino la parte de la libertad, como decía en la educación física, de correr, de jugar, de divertirse, de bailar, de cantar, de hacer obras de teatro. Toda esta cuestión nos lo marca este autor. 8, señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre, cuando empieza ese apego, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, todas esas cuestiones de ahí se arrastran, importantísimo. Le dio importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo, dice, ¿de qué tiempos estamos hablando, Liliana? Pues del siglo de la Ilustración. Siglo de la Ilustración, siglo XVII, siglo XVIII. Él rescató hágate cuenta que no hay nada de educación, como vimos en el feudalismo, no había nada. Quemaron los libros, no había maestros, solamente el rico podía estudiar, el eclesiástico también. Mujeres no estudiaban, se dedicaban a criar hijos o en el campo, vivías por vivir como antes, ¿no? Y él dice, oye, no, cuando se rompe la parte de la contrarreforma que hizo Lutero y vienen estas luchas y llega la Ilustración, por eso decíamos en el Renacimiento, llega el siglo de la Ilustración, donde llega a reforzarse todo lo educativo, física, química, medicina, matemáticas, astronomía, biología, todas las ciencias